Queridos amigos, bienvenidos a este su programa donde Dios llora. Vamos a hablar hoy de Rusia, el país más grande del mundo, un país que ha sufrido mucho, pero que también ha traído mucho sufrimiento al mundo. Quizá por eso la Virgen de Fátima pidió la consagración a su corazón inmaculado de este país. Pero vamos a hablar de Rusia con alegría, es decir, con la hermana Radosti, que ese es el significado del nombre Radosti, alegría. Hermana, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias por el invito. Hermana, usted es miembro del Instituto Religioso Servidores del Señor y de la Virgen de Matará. Sí. Así es, un instituto creado en Argentina, por eso Sí. habla también usted castellano también. Sí. Pero usted, aunque no lo parece, ni además, como vamos a ver, habla usted perfectamente castellano, es de origen ruso. Sí. Nacida en una zona militar alemana. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo partes de Alemania que estaban también controladas por Rusia. Sí. Así es. Sí. Pero su familia se trasladó a la otra punta muy cerca de China. Sí, al extremo oriente ruso. Rusia, un país que ha vivido muchísimos años, hay que decir, sin Dios. ¿Se puede decir esto? Sí, se puede decir esto. Durante muchos años, durante 70 años, la fe, todo tipo de religión o de creencia fue perseguido, muy perseguido, y por esto no se profesaba, no se podía profesar ninguna religión. Era un país ateo hasta que hubo el cambio en los principios de los años 90, sí. que cayó todo el régimen soviético y con eso pudo haber una libertad un poquito más grande. Sí, sí, ya entró la libertad religiosa y la misma Iglesia Ortodoxa, ¿no? Que Rusia es principalmente ortodoxa, y la gente de otra religión ya pudieron practicar abiertamente su fe. Pero usted, hermana Radotia, fue educada en el total ateísmo. Sí, yo crecí todavía durante el tiempo soviético, en los primeros años de la escuela, no casi toda la escuela sinceramente, y ya después empezó el tiempo de cambiamiento, pero como el cambio no fue de un año para otro, llevó bastante tiempo. Por esto, recién en los años 94, 95, yo empecé a escuchar de la creencia de algún Dios, ¿no? De alguna religión. O sea que para usted hasta entonces el término Dios era un término totalmente desconocido. Sí, desconocido. Sí, en Rusia yo pienso que ha logrado el comunismo realmente a sacar la noción de Dios o de algo sobrenatural, ¿no? O algo espiritual. Quizá me estoy adelantando un poquito a la historia, pero ¿tiene que ver el desconocimiento de Dios, la ausencia de Dios con su nombre de alegría? Sí, ciertamente, como no sé si ustedes realmente lo pueden imaginar, pero cuando la gente vive sin Dios significa sin esperanza, porque no hay vida futura, no hay alma inmortal, todo termina con la muerte. Y imagínense ahí el valor del sufrimiento, ya no se puede encontrar. Entonces, he percibido mucho la desesperación de la gente, es muy pesado vivir sin esperanza, realmente muy, muy pesado. Y después cuando descubrí a Dios, descubrí la religión, cuando ya con el catecismo me dijeron que Dios es omnipotente, o sea, Él no va a temer mal ya lo venció. Esto realmente cambió toda la vida. Y además mi alma es inmortal, yo tengo algún acceso a eternidad, lo que realmente para una persona que creció sin esto es una cosa inmensa. Y el mundo se hizo otro, realmente, y se llenó, la esperanza es alegría, ¿no? Y por esto, cuando yo me consagré a Dios, pedí este nombre en reconocimiento a este gran don de Dios, que el cristiano es una persona que nunca pierde. Es un vencedor. Como Cristo vencedor, cualquier cristiano se une al Cristo vencedor. Toda la razón, hermana. ¿Su contacto con la fe fue por medio también de las hermanas? Sí, pero antes una amiga mía de la universidad era católica y ella me invitó un día a
a conocer a la iglesia porque yo ya tenía varias preguntas. Yo entendí que Dios existe, pero no sabía quién es y no había nadie quien lo cuente, porque todavía la iglesia estaba en primeros pasos en Rusia. Toda iglesia, sea ortodoxa también. Entonces no había catecismo, no había misioneros, o había muy pocos misioneros. Realmente era muy vacío en este sentido, ¿no? En la religión. Hemos dicho que Rusia ha sufrido mucho, ha hecho sufrir mucho, no Rusia, sino el sistema soviético que se instaló en Rusia, por supuesto. Pero dicen que los rusos tienen un alma muy profunda, que está muy cercana, de hecho, a lo que es eterno, por su tradición, su cultura. Nos hemos quedado un poquito con la Rusia de los últimos años, de los últimos 70 años, ha sido un largo periodo, pero yo creo que el pueblo ruso ha sido siempre un pueblo también de mucha fe. Sí, es así, por más que durante estos años fue perseguida realmente vaciada, el pueblo fue vaciado del nombre de Dios, pero tenemos las raíces profundamente cristianos. Cuando el país fue cristiano, todo, y con una fe muy fuerte, toda la tradición bizantina, antes de Cisma y después de Cisma, fue siempre, y ha dado de hecho muchos santos y muchos mártires durante distintos periodos de nuestra historia. Y cuando empezaron a volver a las raíces culturales en Rusia después del comunismo, porque el comunismo saca también la cultura, historia, todo. Y cuando empezamos a volver, lo primero con que nos encontramos con nuestras raíces cristianas, ¿no? Los íconos, los monasterios, una grande y profunda espiritualidad cristiana. Sí, a propósito de los iconos, usted también está muy ligada a Kazán, donde creo que hay una tradición de icono muy grande. ¿Nos podría contar un poquito la historia de la Virgen de Kazán? Es muy lindo. Este icono de la Virgen de Kazán desapareció en 1917, en el año de la Revolución Comunista. Y por muchos años no se sabía nada de dónde está este icono. Y después en Estados Unidos la encontraron en una de las colecciones privadas y un movimiento católico con Cardenal McCarrick empezaron a juntar el dinero para poder comprarlo, para devolverlo a la iglesia. Cuando lograron de hacerlo, Cardenal McCarrick la entregó a Juan Pablo II. Y Papa lo tenía en su oficina donde rezaba por la conversión de Rusia. Porque todavía estábamos en la época soviética. Sí. Lamentablemente me olvidé exactamente el año de la entrega. Sí, pero que no se podía devolver todavía, todavía por no el se motivo podía. político. Sí. Y Papa dijo, yo voy a esperar con ansia a poder devolver este icono a su patria cuando el país va a estar en condiciones de recibirla. Y fue así. Después, en el gobierno de Kazán, que es en realidad una república tátara, en la Federación Rusa, han reconstruido y la iglesia donde originalmente se conservaba el icono y el monasterio que construyeron en el lugar de la aparición milagrosa del icono, a través del sueño de una niña. Y así nuestra reliquia volvió a nuestra ciudad y ahora es un centro muy lindo de peregrinaje para todos, y ortodoxos y católicos. Y los monjes que ahora viven, ortodoxos que viven actualmente en este monasterio, hacen una linda guía contando muy bien toda la historia de cómo desapareció, cómo volvió a su lugar la Virgen de Kazán, con agradecimiento a Juan Pablo II, ¿no? de poder tener otra vez este icono. Un ejemplo también muy bonito de la cooperación entre ortodoxos y católicos, ¿no? El ecumenismo, que también fomentó mucho Juan Pablo II. Sí, vamos a hablar de este tema un poquito para aquellos espectadores que estén menos relacionados con el tema. Como usted ha dicho, Rusia es ortodoxa, 90% yo diría, si no más. Son ortodoxos, que significa cuando hubo una separación en el siglo XI entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia, bueno, que ahora conocemos católica, pero los protestantes tampoco se habían dividido todavía. Un poco la tristeza de la Iglesia que se ha desunido a lo largo de la historia. Pero los ortodoxos en la fe están muy, muy cercanos a los católicos,
Por lo que Sí. yo he entendido, a veces incluso todavía más que los protestantes. Sí, sí, ciertamente. A la Iglesia Católica la llama la Iglesia Hermana, porque diciendo que todos los 7 sacramentos son válidos, la dificultad es el primado papal, que ahora ya está un profundo proceso del diálogo ecumenismo que ya ha hecho la Iglesia Católica, especialmente con Juan Pablo II, ¿no? Y todavía sigue este diálogo con distintos resultados, y como Papa ha dicho que tenemos que tener mucha paciencia y un profundo conocimiento mutuo para poder hablar y remediar esta llaga de tantos siglos. Realmente no será fácil, dijo Papa, pero tenemos que buscarlo. Una llaga que ustedes también están intentando seguramente Sí. trabajar con su presencia en este país, en Rusia. Sí. La institución religiosa de las Del servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes trabajando en Rusia? Las primeras semanas llegaron en 1996. Como ustedes se dan cuenta, es apenas que empezó a cambiarse el país. Y un gran trabajo de las primeras misioneras, porque no solamente el idioma es muy difícil, ¿no? Pero también la situación en este tiempo, lo que fue religión era muy áspero, la gente no sabía nada, e incluso después del comunismo lo consideraba como algo agresivo. ¿Ah, sí? Sí. Realmente ser creyente o creer implicaba ir contra la corriente y estar solo. Yo cuando me convertí fue justamente esto, y las hermanas lo percibieron. Los primeros misioneros han llegado a Rusia, a Kazán, especialmente por un parroquiano. Había un católico en Un toda Kazán. católico seguro, ¿no? Y cuando llegaron, Dios en su providencia, realmente milagrosamente, de a poco empezó a juntar otros católicos. Eran o polacos o de países bálticos que durante muchísimos años no podían practicar su fe, pero sabían que los abuelos eran católicos, y así empezó una comunidad católica con 3 sacerdotes, 3 hermanas de Argentina y Chile. Y las misas en primer tiempo, en primeros años, tenían que celebrar en una habitación en un departamento, en el departamento de los sacerdotes. Porque no había iglesia, no No había había nada. iglesia, no había nada. Después, con el tiempo, empezaron a buscar dónde históricamente se encontraba nuestra iglesia católica, y realmente fue muy difícil y empezaron este proceso para devolver la iglesia católica para recuperar, porque ya el país estaba abierto y la iglesia ortodoxa ya recuperaba sus templos y sus bienes. Pero evidentemente, como era todo inicio, era muy lento. Pero al inicio nos dieron una capillita en el cementerio, que se consideraba católico porque era polaco, donde era la capillita católica para celebrar los funerales. Y estaba como cementerio, generalmente tiene una muralla, entonces esta iglesia, esta capillita muy pequeña estaba atrás de esta muralla, y impresionante como la gente nos encontraba. Eran los milagros de conversión, prácticamente de nada. Venía la gente en nuestra iglesia y decía, hermana, quiero bautizarme. ¿Por qué? Tal vez algún conocido, no sé, sus abuelos, o vio. No, siento que esta es mi casa. Y después me empezaron a preguntar, ¿y quién es ella? ¿Es María? ¿Quién es María? Mamá de Jesús. ¿A quién es Jesús? Y así empezamos el catecismo, ¿no? Era realmente impresionante. Y ahora, después de tantos años, en 2008, con ayuda del gobierno, con una relación con Papa, con Vaticano, entre nuestros gobiernos, fue construido el templo católico en el centro de la ciudad, y fue cardenal Sodano para consagrarlo en 2008. Y ahora nuestro templo está en el centro de la ciudad, en un lugar muy lindo, muy vistoso. Y ya la comunidad católica en Kazán
ha tomado otra fuerza. Otra fuerza, claro que sí. Muchas veces se habla como de la gracia de los primeros momentos, ¿no? Que fue lo que estábamos diciendo ahora de gente que se sintió llamada de la noche al día para convertirse. Pero ahora ya llevamos 20 años de final del comunismo. ¿Cómo es, por ejemplo, la lucha con el secularismo? Muy bien, sí, muy bien, porque realmente también entra esta mentalidad. Por esto el esfuerzo ahora de los misioneros en Rusia es muy grande, porque no solamente para catequizar, para dar la fe, enseñar la fe, prácticamente la misión más grande en Rusia, y así lo repiten nuestros obispos, es catecismo, son las parroquias, es la intensa vida parroquial para que la gente pueda aprender que la vida religiosa, o sea, de un creyente, es una vida íntegra, unida de vida, y fuera de la iglesia, en la iglesia, como en la iglesia, así en todos los otros ambientes, en la familia, que muchas veces las personas católicas en Rusia o es el papá o la mamá o el hijo o el abuelo. Pero hay muy pocas familias católicas. Ahora empezaron a nacer dentro de las parroquias por el gran trabajo, ¿no?, de nuestros misioneros, las primeras familias católicas. Y realmente es una lucha, pero es una lucha para enseñar a la gente de esta batalla espiritual, de conservar la fe entre los ataques de hoy, ataques de la fe, lo que es secularismo o relativismo. No, sí, realmente es muy difícil, pero hay frutos. Hermana Radosti, estamos hablando mucho, que es muy importante, sobre los problemas espirituales y el ámbito espiritual, pero Rusia también es un país que naturalmente, por su naturaleza, por sus condiciones, por ejemplo, climáticas, es muy duro. Usted ha estado también trabajando en Siberia, si no me equivoco, y yo creo que para cualquier persona en el mundo la palabra Siberia produce ya frío solo de escucharla. ¿Cómo es vivir el día a día para vivir la fe, solo para ir a misa, por ejemplo? Cuéntenos, por ejemplo, un poquito cómo es esa vida en una zona como Siberia. Bueno, en realidad les quiero presentar un secreto, o descubrir un secreto, mejor dicho, que Siberia no es el lugar más frío en Rusia. Pero hay una zona que es de Siberia, Extremo Oriente, que es un poco más dura de invierno, pero al norte, en lugares donde realmente la temperatura es muy baja, y de hecho hay poca gente, digamos, las ciudades son muy pocas. Pero cuando hablamos de temperaturas bajas, diga concretamente. Bueno, lo normal es menos 20, menos 25, lo normal. Poco sería menos 10, menos 5. Para nosotros es un invierno que no está bien. Queremos la temperatura un poco más baja. Menos 20 está bien. Sí, menos 20 está bien, sí. Pero bueno, hay lugares donde hace menos 40, menos 45, menos 50, que sería norte de Siberia. Más arriba, pero sí, yo me doy cuenta por nuestra vida, si uno nace en este ambiente, toda nuestra infancia pasábamos jugando con la nieve afuera todo el día. Por esto, digamos, para nosotros no es ningún problema. Sí, en los lugares más difíciles, donde, por ejemplo, cae mucha nieve, y por ahí sí la ciudad puede pararse por algunos días por la nieve, porque ya no se puede mover, no alcanzan a limpiar las calles. Lo que sea, más que nada, Extremo Oriente ruso, las islas de Sajalín, por ejemplo, ahí cae nieve hasta el segundo piso de los edificios. Pero la fe, la gente, digamos, no es un obstáculo el tiempo. Y un sacerdote, cuando nosotros estuvimos formamos un grupo de jóvenes de nuestra iglesia, el grupo de jóvenes se consideraba de 7 u 8 jóvenes, y ya éramos muchos. Entonces el sacerdote nos decía, Padre Raúl, el misionero, nos decía, ustedes cuando van a la discoteca, ¿les para la lluvia? No. Cuando quieren ir a la discoteca, ¿les para el viento? ¿Les para lo que cuando no pueden tomar los medios para llegar o para volver? No, caminan. Y realmente caminamos. Es así, los jóvenes son así. Si quieren ir a la diversión, hacen todo para conseguirlo. Bueno, dice, la misa es esto. Es más, es la vida eterna. Entonces tienen que preocuparse más de ir realmente. Por esto, sinceramente, estar en casa por el tiempo tiene que ser algo muy extremo.
fuera de lo común, ¿no? Y bueno, generalmente no pasa, ¿no? La gente trata de ir siempre, o si no, la iglesia clandestina nos ha dejado un muy buen ejemplo de perseverar en la fe independiente de las condiciones difíciles, ¿no? Rezar con fervor en su casa para apenas tener oportunidad de practicar la fe, ir a la misa, ir a las oraciones. Claro, porque tenían tan poquitas, cuando era una iglesia clandestina, que era como medio, bueno, sin medio, era totalmente secreta, sí. Las pocas oportunidades que tenían habría que aprovecharlas, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Nosotros tenemos una hermana, bueno, ya murió, María de todos los Santos. Era de descendencia alemana que practicaba la fe y estuvo en el campo de concentración y pudo no solamente conservar la fe, para ayudar a los otros cristianos no perderla. Y la comunidad católica sin sacerdote todavía la llamaba Mutter, mamá, madre, porque realmente era la madre de la fe de la gente. Qué bonito. ¿Y ella también era miembro de la SS? Sí, es nuestra hermana. Ella ya siendo grande, cuando vio a nuestras hermanas en Buguruslan, en una ciudad pequeña, pidió entrar y entró. Hizo los votos perpetuos, siguió alimentando su pequeña comunidad en la fe, recibió a los sacerdotes para servir a la misa, los sacerdotes misioneros. Yo siempre pienso que a veces las personas que son abuelas o los abuelos no son conscientes de la importancia que tienen tan grande para mantener la fe en la familia. Porque yo creo que Rusia y otros países, especialmente del ámbito soviético, han sido las abuelas las que han hecho perseverar la fe. Sí, las que podían enseñar, porque la persecución fue tan fuerte que no todas las abuelas podían hablar de la fe, porque esto fue un riesgo para la vida de los nietos de toda la familia. Porque si el niño hacían, como en la persecución, preguntaban a los niños qué hacen, cómo hacen, entonces realmente fue muy heroico todo esto. Y nosotros ahora católicos en Rusia somos conscientes que nosotros somos frutos de los martirios silenciosos de la gente en nuestro país, no importa de qué nación eran. O rusos son rusos, o alemanes, o ucranianos, o polacos. Todos los que creían en esta tierra dieron su semilla para que nosotros ahora, la nueva generación, podamos encontrar la fe. Por lo que me está diciendo, por ejemplo, si los niños contestaban a ciertas preguntas de cierta manera, se descubría que en la familia había fe. Sí, y empezaban a perseguir mucho a todos. A toda la familia. A toda la familia, sí, realmente esto fue muy, muy difícil y la persecución fue muy cruel. Muy cruel. Sí. Por esto realmente la fe en Rusia fue un acto heroico. Claro que entre todas las religiones, ¿no? Hemos dicho, sin embargo, que la mayor parte de la población es ortodoxa. ¿Cómo son las relaciones entre las dos confesiones? Siempre depende del lugar, ¿no? del obispo del lugar, ¿no? Pero siempre hay... Nosotros como misioneros somos conscientes que es la misión de la Iglesia el diálogo ecuménico y tratamos de presentarnos, ¿no? La Iglesia ortodoxa en los lugares donde estamos. Y gracias a Dios hay varios ejemplos, o muchos ejemplos muy positivos de este diálogo, de esta relación muy buena. Por ejemplo, en mismo Kazán hay una relación linda con la Iglesia Ortodoxa y en concreto incluso con algunas parroquias, con algunos párrocos en concreto, podemos realizar encuentros de la oración cristiana durante la semana de oración por la unidad de los cristianos. ¿En enero? En enero, sí. Y en Khabarovsk, por ejemplo, en nuestra misión de Extremo Oriente Ruso, hay una muy linda relación con el obispo del lugar, porque es un obispo joven. Él estuvo en Moscú, recibió su formación en Moscú, ya tuvo varias ocasiones de conocer la Iglesia Católica, entonces fue realmente
muy fácil establecer una muy buena relación entre nuestros padres, nosotras, y el seminario ortodoxo, donde nuestros padres incluso dan algunas materias. Y bueno, hay unos lindos encuentros. Por ejemplo, durante la Navidad hacen visita de cortesía, ¿sí?, a nuestra iglesia, o nosotras vamos el 6 de enero a escuchar la liturgia bizantina, ¿no?, para estar juntos, y lo mismo en la Pascua. Hermana, ha dicho que una de las cosas que sería buena para el ecumenismo es conocer más. ¿Qué sería, según usted, lo que podríamos hacer también nosotros allí donde estemos? No vamos a ir a Rusia, lo más seguro, pero ¿qué podríamos hacer por la fe en Rusia en general y por ustedes? Bueno, por la fe en Rusia en general, realmente hay dos pedidos. Primero, oración. Ustedes pueden ser misioneros de sus casas. Los misioneros necesitan mucha ayuda espiritual porque generalmente están solos, porque la Iglesia Católica en Rusia es muy pequeña, las distancias son muy grandes, las parroquias son muy pequeñas también, los fieles son pocos. Y también, sinceramente, necesitamos los misioneros. Y los que ya son religiosos, que se ofrecen a esta misión difícil, o los jóvenes, no tengan miedo de pensar de su vocación y de responder a Dios, si tienen esta vocación, de portar a Jesús, de portar la fe en los lugares donde la gente lo realmente espera, pero no hay nadie que lo predique, ¿no?, por la falta de los misioneros. Y por el diálogo ecuménico, la Iglesia ha hecho ya muchas cosas del diálogo ecuménico, y estaría lindo si nosotros sepamos ya este trabajo. Y incluso el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, por ejemplo, ha hablado mucho del diálogo interreligioso y diálogo ecuménico, y en varios otros documentos donde nos explican, primero tenemos que conocer y practicar bien nuestra fe y conocer bien a los otros, ¿no?, qué significa la Iglesia ortodoxa, cómo es, o las iglesias cristianas no católicas, y buscar esta unidad. Muchas gracias, hermana Radosti. Muchas gracias a ustedes. Y gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Si quieren ayudar a la Iglesia en Rusia financieramente, con más información, o incluso yendo allí a ayudar a las hermanas, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.